Bienvenidos al avance del capítulo 74 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Berrin se da cuenta claramente de lo que ocurrió entre Hakan y Caroline, y en ese momento todo se vuelve confuso para Hakan, que no encuentra la forma de explicar lo que acaba de pasar de una manera que tenga sentido o que pueda calmar la situación. Mientras él intenta reaccionar, Berrin pierde el control, decide irse del lugar. Hakan, al verla marcharse así, sale de inmediato detrás de ella con la intención de alcanzarla y tratar de aclarar lo sucedido, pero cuando logra acercarse, Berrin reacciona de forma impulsiva y le da una cachetada, dejando claro que está muy afectada y molesta, además de decirle que no sea un descarado. Al mismo tiempo, Caroline se queda completamente asustada por todo lo que está pasando y le insiste a Hakan que es necesario hablar con Ekren, porque si él llega a enterarse de lo que acaba de suceder entre ellos, podría perder la herencia, algo que para ella es muy importante en ese momento. Sin embargo, Hakan responde que esa herencia no le interesa en absoluto, dejando ver que su preocupación está en otro lado. En ese momento Semile la ve y se acerca para preguntarle qué está pasando, tratando de entender la situación. Pero Berrin, aún alterada, le dice que se va, que no quiere seguir en esa casa bajo ninguna circunstancia. Semile, al notar su estado, le pide que se detenga y que explique lo que ocurrió, insistiendo en saber la verdad. Entonces Berrin, sin guardarse nada, cuenta que acaba de ver a Hakan con Caroline y que estaban besándose, lo que deja a Semile completamente impactada, sin poder reaccionar ni creer lo que acaba de escuchar. Justo en ese momento, Hakan aparece apresurado con la intención de explicar lo sucedido, intentando arreglar lo que ya está descontrolado, pero Berrin no le permite acercarse y le exige que se aleje, que se vaya. Mientras tanto, Caroline vuelve a acercarse a Hakan y le pregunta qué pasó, intentando entender cómo se desarrollaron las cosas, y él le dice que ahora Semile ya sabe todo lo que ocurrió. Caroline, al escuchar eso, le insiste que hable con Semile y le explique lo que está pasando para intentar arreglar la situación. Mientras tanto, en la casa de Soner, él está concentrado en hacer lo posible para que Bahar se sienta un poco mejor dentro de todo lo que está pasando, tratando de ayudarla de la manera más sencilla que puede en ese momento. Como parte de eso, le entrega una bufanda que ella había dejado en el coche, un detalle que muestra que ha estado pendiente de sus cosas. Bahar toma la bufanda y, en lugar de decir algo de inmediato, se queda mirando a Soner a los ojos por un momento, acercándose un poco más hacia él, como si necesitara decir algo importante. Luego le pide disculpas por si en algún momento le hizo daño, dejando claro que no era su intención, y empieza a explicarle que ella es la niñera de Dennis y que le tiene un cariño muy grande, algo que para ella es muy significativo. También le dice que se siente bien en ese lugar, que a pesar de todo está cómoda ahí, pero reconoce que han pasado muchas cosas que no esperaba y que no tenía en mente que ocurrieran. Por eso mismo le deja claro que no quiere que sucedan cosas que puedan afectar o romper la relación que tiene con la pequeña Dennis, algo que para ella es muy importante y que no quiere perder. Mientras Bahar dice todo esto, Soner la escucha sin interrumpirla, prestando atención a cada palabra, y es entonces cuando ella también menciona que la amistad entre ellos es muy importante para ella, reforzando lo que intenta dejar claro. Ante todo lo que acaba de escuchar, Soner se queda en silencio por un momento, procesando lo que Bahar le acaba de decir, y finalmente le pregunta si entonces lo que hay entre ellos es solo una amistad. Bahar lo vuelve a mirar, se acerca lo suficiente como para darle un beso en la mejilla, y sin añadir más palabras se da la vuelta, regresa a su habitación y cierra la puerta, dejando la conversación así. Soner se queda en el mismo lugar, sin moverse, sin tener claro qué pensar ni qué hacer después de todo lo que acaba de pasar, completamente confundido por lo que escuchó y por lo que acaba de ocurrir. Mientras tanto, ya dentro de su habitación, Bahar no logra contenerse y se pone a llorar, porque en el fondo sabe que lo que siente por Soner es un amor muy grande, algo que no puede ignorar, aunque haya decidido decir lo contrario. Soner, después de quedarse con todo lo que Bahar le dijo, no logra quedarse tranquilo dentro de la casa y siente la necesidad de salir para intentar despejar su mente, porque realmente ya no quiere seguir ahí en ese momento. Mientras todo eso ocurre, en otro lugar, Hakan está buscando a Berrin de manera desesperada, tratando de encontrarla para poder hablar con ella y explicarle lo que pasó. Finalmente logra encontrarla y de inmediato le pide que por favor lo escuche, que necesita hablar con ella, pero Berrin, todavía muy alterada por lo que vio, le responde que se largue, que no quiere tener ninguna conversación con él. En medio de esa situación, Ahmed se da cuenta de los gritos y pregunta qué está pasando, tratando de entender por qué hay tanto alboroto. Hakan insiste en que quiere hablar con Berrin, pero Ahmed sigue preguntando qué ocurre, mientras la tensión no baja. En ese momento Berrin reacciona cerrándole la puerta en la cara a Hakan, cortando cualquier intento de conversación. Hakan se queda ahí completamente desesperado, sin saber qué hacer, porque siente que todo se le está complicando cada vez más. Por otro lado, ya dentro de la oficina, Ahmed vuelve a preguntar a Berrin qué es lo que está pasando exactamente, y ella le dice directamente que vio a Hakan y a Caroline besándose, soltando esa información sin rodeos.
Ahmed queda completamente impresionado al escuchar eso, sin poder creer lo que acaba de oír, y se nota que la situación lo toma por sorpresa. También se da cuenta de que Berrín está muy enojada por lo que ocurrió, y en medio de eso le dice que ese problema no es de ella, como intentando marcar una distancia. Sin embargo, Berrín deja claro que sí le importa, que sí se preocupa por lo que está pasando, y Ahmed le cuestiona por qué se comporta de esa manera. Berrín le explica que no se trata de celos hacia Hakan, sino que lo que realmente siente es miedo porque su hija está en casa y considera que Caroline puede hacer cualquier cosa, lo que la mantiene inquieta. Ahmed, al escuchar eso, admite que no sabe qué hacer frente a esa situación, mientras Berrín ya parece tener claro lo que piensa hacer, dando a entender que tomará una decisión importante, ya que al parecer planea contarle la verdad a Ekrem. Mientras tanto, en la casa de Caroline, ella está completamente estresada, dándole vueltas a lo que está pasando y sin saber qué hacer frente a todo lo que se ha complicado. En medio de esa situación, Hakan llega y Caroline de inmediato le pregunta qué pasó, queriendo saber si logró hablar con Berrín. Hakan le dice que no pudo hacerlo, que no tuvo la oportunidad porque Berrín no quiere hablar con él en absoluto, dejando claro que la situación sigue igual de tensa. Caroline, al escuchar eso, insiste en que es necesario que hablen con ella lo antes posible porque si no lo hacen todo puede empeorar y podrían terminar hablando con Ekrem, lo que complicaría aún más las cosas y podría marcar un final para todo. Hakan, sin tener una solución clara, dice que no sabe qué hacer y que además no siente que sea su culpa lo que está pasando. Caroline se queda pensando por un momento como organizando sus ideas y luego le pide a Hakan que la siga, dando la impresión de que ya tiene algo en mente. Así, Hakan decide irse con ella, siguiendo lo que Caroline le propone mientras ella parece estar enfocada en un plan que quiere llevar a cabo. Mientras tanto, Semile está en su taller metida en sus propios pensamientos, sin tener claro qué hacer ni cómo reaccionar ante todo lo que está pasando, dándole vueltas a la situación sin encontrar una respuesta que la deje tranquila. En ese momento aparece Hakan y Caroline, y al verlos ahí, Semile se queda completamente sin palabras, sorprendida por su presencia en ese lugar. De inmediato le pregunta a Hakan qué está haciendo ahí, qué necesitan y que le explique de una vez qué es lo que está pasando porque todo le resulta demasiado confuso. Caroline, por su parte, se limita a mirar de frente a Semile sin apartar la mirada mientras la tensión se mantiene. Semile no puede entender cómo tienen el valor de presentarse en su trabajo para hablar con ella en esas condiciones y le expresa claramente. Entonces Caroline interviene y le dice que Hakan va a hablar con ella y que debe escucharlo, dejando claro que esperan que ella preste atención. Semile se queda en silencio por un momento, impactada por la situación, y es ahí cuando Hakan intenta explicarse diciéndole que se dejó llevar por Caroline, tratando de justificar lo ocurrido. Luego añade que todo lo hizo por Sera, porque Caroline es quien puede salvar la vida de la niña. Llevando la conversación hacia algo mucho más serio, Hakan le explica que está dispuesto a hacer todo lo posible para que Sera pueda salvarse y que la única persona que puede donar ese riñón es Caroline, lo que cambia completamente el sentido de la situación. Al escuchar esto, Semile siente una mezcla de emociones, entre algo de alivio por la posibilidad de salvar a la niña y una gran incertidumbre por todo lo que implica. Por eso le pregunta directamente a Hakan si Caroline realmente está dispuesta a donar el riñón a Sera, buscando una confirmación clara. Hakan le responde que sí, pero que existe una condición y es que él debe casarse con ella, lo que deja a Semile completamente impactada sin saber cómo reaccionar ante algo así. En medio de todo, Hakan le plantea a Semile qué haría en su lugar si lo único que quiere es salvar a su hija, llevándola a ponerse en esa situación. Ante eso, Semile no encuentra palabras y termina dándole un abrazo a Hakan, reconociendo de alguna manera todo lo que está dispuesto a hacer. Sin embargo, después de todo lo ocurrido, Semile decide mantener una conversación más tranquila con Hakan y le dice que si él llega a casarse con Caroline, su vida va a quedar completamente arruinada, intentando hacerle ver las consecuencias de esa decisión. Hakan, por su parte, responde que si no toma esa decisión, Sera podría morir y que siente que no tiene otra opción, dejando claro el dilema en el que se encuentra. Semile entiende lo que está diciendo, porque Sera es su nieta y tampoco quiere que le pase nada, por lo que le pide que espere un poco, que intenten ver si hay otra solución antes de tomar una decisión tan fuerte, pero Hakan insiste en que no hay tiempo, que no puede seguir viendo a su hija en ese estado porque está muy frágil y cada momento cuenta y que no puede soportarlo más, por lo que está decidido a buscar la solución más rápida para salvarla, sin importar lo que tenga que hacer. En ese momento aparece Caroline y le pregunta a Semile si ya entendió lo que Hakan le explicó, metiéndose directamente en la conversación. Semile le responde que no tiene por qué meterse en algo que no le corresponde y deja claro que no le cree nada de lo que dice. A pesar de eso, Caroline insiste en que ella es quien va a salvar la vida de Sera, que le está haciendo un gran favor y que es una buena persona, intentando justificarse. Sin embargo, Semile no confía en ella en absoluto y no acepta sus palabras, manteniendo su desconfianza.
Finalmente Semile le dice a Hakan que tenga cuidado y que piense bien lo que va a hacer antes de tomar una decisión definitiva, mostrando su preocupación por él. Mientras tanto, Berrin ya tiene tomada la decisión de llamar a Ekren y contarle todo lo que está pasando, aunque en ese momento se encuentra en la oficina todavía dudando si hacerlo o no, pensando en lo que puede ocurrir después de esa llamada. A pesar de la duda, reúne el valor necesario, toma el teléfono y marca la mansión de Ekren, dando ese paso que había estado considerando. En ese momento Ekren atiende la llamada y al escuchar que es Berrin, reacciona con sorpresa y le comenta que no esperaba que lo llamara. Berrin, sin rodeos, le responde que después de lo que le diga, él será quien se sorprenda, dejando claro que la conversación no será algo cualquiera. Ekren le pregunta qué está pasando, intentando entender el motivo de la llamada, y Berrin le da una dirección para que se encuentren, indicando que prefiere hablar todo en persona. Además, le pide que no le diga a nadie sobre ese encuentro, marcando ciertas reservas sobre lo que le va a contar. Justo en ese momento, Caroline aparece y se da cuenta de que Ekren está hablando por teléfono, sin tener claro qué está ocurriendo. Cuando Ekren cuelga, Caroline se acerca de inmediato y le pregunta con quién estaba hablando, tratando de obtener una respuesta, pero al mismo tiempo alcanza a ver que Ekren guarda un papel en su bolsillo, lo que aumenta su inquietud. Caroline empieza a sentirse estresada porque no entiende qué está pasando, mientras Ekren le dice que solo se trataba de algo relacionado con el trabajo y que necesita salir urgentemente. Esa respuesta no la deja tranquila y su preocupación crece aún más. Entonces decide acercarse a Mustafa y le pregunta con quién habló Ekren, buscando confirmar sus sospechas, y él le dice que al parecer habló con Berrin y se verían en una hora. Al escuchar eso, Caroline se queda sin saber qué hacer por un momento, pero enseguida actúa y se dirige a la libreta de Ekren donde había anotado la dirección. Con un lápiz empieza a pasar nuevamente sobre el papel para que marque lo que fue escrito antes. Intenta descubrir la dirección y logra hacerlo, viendo finalmente la información que necesitaba. En ese instante entiende que tiene que ir rápidamente a ese lugar. Ekren ya se encuentra en el lugar donde acordó reunirse con Berrin, esperando a que ella llegue para saber qué es lo que tiene que decirle. Poco después Berrin se acerca y se sienta en la mesa donde él está, dando inicio a ese encuentro que ella misma propuso. Ekren le pide que hable de una vez, dejando claro que quiere ir directo al punto y saber qué está pasando. Berrin está a punto de decirle que vio a Caroline y a Hakan besándose, pero justo en ese momento aparece Semile, interrumpiendo la situación y pidiéndole a Berrin que necesita hablar con ella rápidamente. Berrin le responde que está hablando con Ekren, tratando de continuar con lo que estaba por decir, mientras Ekren pregunta qué está pasando al ver la interrupción. Aún así, Berrin le pide a Ekren que espere un momento, intentando manejar la situación, pero él reacciona diciendo que quiere irse y que no quiere perder el tiempo. Semile insiste en que Berrin se siente porque necesita decirle algo importante y finalmente Berrin se aparta para escucharla. En ese momento Berrin le dice a Semile que está a punto de contarle la verdad a Ekren, pero Semile la detiene y le dice que hay un donante para Sera, lo que cambia completamente el enfoque de todo. Berrin se queda muy impresionada al escuchar eso y siente una gran alegría, aunque al mismo tiempo recibe otra información que la deja pensativa porque Semile le dice que el donante es Caroline. Además le expresa que Caroline quiere algo a cambio, es casarse con Hakan y que todo lo que Hakan está haciendo es por Sera, porque se ve obligado a tomar esa decisión con tal de salvarla. Después de escuchar todo eso, Berrin se queda sin saber qué pensar ni qué hacer, con muchas emociones al mismo tiempo, pero con una sensación de alivio porque ahora existe una posibilidad de que su hija pueda salvarse. Mete llega al lugar donde Aika lo ha citado y desde el principio ella se muestra un poco impaciente, incómoda y también asustada, como si no estuviera del todo segura de lo que está pasando. Aún así, Mete aparece sin ninguna protección, confiando plenamente en Aika y sin imaginar que la situación podría salirse de control. En cuanto él llega, es rodeado por los hombres de Mihak, que se le acercan de inmediato y lo toman por la fuerza, mientras Aika se queda sin poder hacer nada para evitarlo. Lo llevan y lo sientan en una silla donde lo amarran sin darle oportunidad de reaccionar. Y en ese momento Mete se da cuenta de que tiene al frente a Betul, lo que lo deja atento a todo lo que está ocurriendo. Betul lo mira con frialdad, mientras Mete reacciona preguntando por qué tuvieron que usar a Aika para atraerlo, asegurando que si lo hubieran llamado directamente él habría ido sin necesidad de involucrarla, y dejando claro que no les tiene miedo. Sin embargo, los hombres de Mihak responden que eso lo van a ver después, sin mostrar ninguna intención de detenerse, mientras Aika se mantiene asustada al ver la situación. A partir de allí comienzan a golpear a Mete con la intención de sacarle información sobre el paradero de Osman, pero él insiste en que no sabe dónde está su hermano, aunque en realidad sí lo sabe, pero no está dispuesto a decir nada.
Los golpes continúan con fuerza y en medio de todo Aika le pide a Betul que recuerde la promesa de no hacerle daño a Mete, pero él le responde con dureza diciéndole que deje de ser ingenua. La presión sigue aumentando y Mete sigue recibiendo golpes hasta que finalmente pierde el conocimiento sin haber revelado ninguna información. Mete sigue en muy mal estado después de la fuerte golpiza que recibió, permaneciendo aún amarrado sin poder moverse ni defenderse. En ese momento Aika vuelve a acercarse y lo ve así completamente golpeado sin saber cómo reaccionar ante lo que está viendo. Mete, a pesar de su condición, le habla y le pregunta si salió todo como ella quería, si ahora va a prepararle otra trampa, cuestionando directamente lo que ha pasado entre ellos. Aika le responde que eso ya no importa y que lo único que quiere es saber quién mató a su hermano. Mete insiste en que Osman no fue el responsable y le pide que confíe en lo que está diciendo, pero en ese momento Aika saca un cuchillo, lo que deja a Mete sin reacción, sin saber qué va a hacer ella realmente. Aika, con una actitud firme, le dice que está esperando que se vaya, como si le estuviera dando una oportunidad de escapar. Mete, confundido por la situación, no logra entender del todo lo que está pasando, pero en medio de todo termina acercándose a ella y la abraza. Mientras Aika, aunque intenta mantenerse firme, se muestra emocionalmente afectada y termina refugiándose en ese momento. Mientras tanto, Osman está muy preocupado por su hermano, al igual que Semile y Arif, ya que ninguno sabe qué ha pasado con Mete ni cómo se encuentra. Osman insiste en que no va a permitir que lo maten y toma el arma que tenía escondida debajo del sofá, colocándosela en el cinto. Semile le pide que reaccione y que no haga nada impulsivo, pero Osman responde que no va a quedarse de brazos cruzados mientras su hermano está en peligro. Arif le pide que piense bien las cosas, pero Osman insiste en que no sabe qué más hacer. Ante esto, Arif decide acompañarlo diciendo que irá con él para ayudarlo. Cuando bajan las escaleras, alguien toca la puerta y los tres se miran sin entender qué está pasando. Arif se acerca con cautela para ver quién es y al abrir la puerta se encuentra Mete, quien cae desplomado dentro de la casa completamente golpeado. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like